Ya lo reconoció como Dios. ¿Por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor? Aquí teológicamente la Biblia nos está diciendo por qué la iglesia le da tanta importancia a la Virgen María, al punto que los protestantes se enfurecen. Por un solo motivo, porque ella es la madre de mi Señor. No les dice nada. De mi Dios. Ahora comprenden por qué tiene ella tanta importancia para nosotros. Porque no es la madre de cualquiera, es la madre de un niño que es Dios. Es necesario estudiar la teología para poder descubrir paso a paso qué me dice la Biblia en cada texto. Y en relación a la Virgen María, dice mucho, que los protestantes dicen, la Biblia no habla nada de la Virgen María. ¿Que no habla nada? ¿Le parece pocas palabras el versículo 30 del capítulo 1 de San Lucas? A ver, ¿le parece poco esto? ¿Que la Biblia no habla nada de la Virgen María? A ver si medimos estas palabras, las pesamos para ver qué significa. Escuchen. Entonces el ángel le dijo: No Petronilo, ni el Papa, ni un obispo, ni un cura, un ángel de Dios, el arcángel Gabriel. Cualquier cosa, ¿no? ¡Ja! Ese estaba clarito, ese no estaba pelado. El ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. La Biblia no dice nada sobre la Virgen María. Nada. Lo único que dice, que a los evangélicos no les dice nada, es: María, tú has hallado gracia delante de Dios. Y a los protestantes eso no les dice nada. ¡Qué bárbaro! Pero qué bárbaro. No les dice nada. ¿Qué le dijo el ángel? Que un ángel se le aparezca a esa mujer, la Virgen María, y le diga: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. No dice nada esas palabras. Pese cada palabra. ¿Has hallado gracia delante de Petronilo? No. Delante de los protestantes tampoco. Delante de Dios. Naguara. ¿Qué más quiere? Eso es lo maximito. Eso nada. Halló gracia delante de Dios. ¿Y para qué recordarles? Pero sí se lo vamos a recordar, el versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. No les dice nada. Que el Señor esté con ella, que sea la muy favorecida, que se le salude como una reina, salve. No les dice nada. Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. No les dice nada. Bendita tú entre las mujeres. No les dice nada. No, la Biblia no dice nada sobre la Virgen María. Nada, nada, nada. Nadita. Las mejores palabras, los mejores piropos, las mejores expresiones que la Biblia da, se la da a la Virgen. Y la Virgen María, cuando recibe todos esos piropos y todas esas expresiones, entonces la Virgen María expresa lo que los protestantes nunca quieren hacer. Versículo 48. A partir del 46 está la expresión. Pero el versículo 48, el resumen, o lo que tenemos que hacer nosotros con ella. A ver. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las naciones. ¿Por qué todas las naciones la van a llamar bienaventurada?
Porque el ángel le dijo, salve. ¿Por qué todas las naciones la van a llamar a bienaventurada? Porque le dijo, muy favorecida. ¿Y por qué todas las naciones la van a llamar bienaventurada? Porque le dijo, el Señor está contigo. ¿Por qué todas las naciones la van a llamar bienaventurada? Porque le dijo, bendita tú entre todas las mujeres. ¿Por qué la van a llamar bienaventurada? Porque es la madre de mi Señor, de Dios. Consecuencia, todas las naciones desde ahora me llamarán bienaventurada. Díganme, ¿no es eso lo que usted y yo hacemos con la Virgen María? Y si los protestantes son tan creyentes, ¿por qué no lo hacen? ¡Qué error más grande! ¡Qué error más grande! Es que la Biblia no presenta donde la Virgen María sea importante para los apóstoles. Los apóstoles nunca le dieron importancia, aleluya, gloria al Señor. Yo me he leído la Biblia al derecho y al revés y nunca he encontrado que los apóstoles le hayan dado importancia a la Virgen María en ningún momento. ¿Que no? ¿Que no? A ver, y entonces, ¿qué dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13 y 14? El 13 nos va a dar unos datos curiosos. A ver, escuche. Usted me busca 19 de Juan, versículo 27. A ver, miren, primero, Hechos 1, 13. No, 13 no, sí, 13. Y entrados, subieron al aposento donde moraban. Atención. Vamos a ver si la Virgen María era importante para los apóstoles, para los cristianos. Otra vez. Y entrados, entraron. ¿A dónde entraron? subieron al aposento. Subieron al aposento, a la habitación. ¿De quién? Alto, donde moraban. A ver quién moraba, quién vivía, quién pernotaba ahí. La Lupita, ¿quién? Pedro Un apóstol. Los primeros cristianos. Pedro. y Jacobo. Ah, no solo Pedro, también Jacobo. Andrés, Ah, también Andrés. Felipe, Ah, también Felipe. Tomás, Ah, bárbaro, todos. Pero de todos quiero recordar que ahí estaba Pedro y quiero recordar a otro. ¿Quién? A ver, díganme, ¿quién es el otro importante que usted y yo debemos recordar que esa era la casa de ese señor? Juan. No, este es Juan, el apóstol. Porque ahí estaba, subieron al aposento donde vivían Pedro, Santiago, Juan. ¿Y sabe por qué le hago hincapié que era la casa de Juan? Porque el versículo 27 dice, de Juan 19, 27. Después dijo al discípulo, Porque Jesús dijo al discípulo, he ahí tu madre. he ahí tu madre. ¿Y el discípulo quién era? Juan. ¿Y qué hizo Juan? Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La recibió en su casa. Pasó el tiempo. Eso fue cuando Cristo estaba en la cruz. Pasó el tiempo, vienen los hechos de los apóstoles, ya Cristo había muerto, ya había subido al cielo. Y nos encontramos donde vivía Juan, que también vivía Pedro, Santiago, y el otro, y el otro. ¿Y qué dice antes de morir Cristo la Biblia? Que Jesús le dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y dice la Biblia, y el discípulo se la llevó a su casa.
Y resulta que años después, los Hechos de los Apóstoles dice que en la casa de Juan, el discípulo amado, pero no solamente en la casa de Juan el discípulo, sino también en la casa de todos los discípulos, Pedro, Juan, Santiago, todos, ahí tenían a la Virgen María. Así no lean el versículo 14, para que vean. Todos estos, los discípulos, los apóstoles, los primeros cristianos, perseveraban unánimes en oración. como Cristo lo mandó, velen y oren para no caer en la tentación. Entonces perseveraban, eran constantes en la oración, cumplieron lo que Jesús mandó. Pero ya va, que estamos hablando y qué pasó con la Virgen María, porque Juan se la llevó a su casa y ya lo vemos en la casa con Pedro y los otros apóstoles y la Virgen María, ahí viene. En oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús. ¡Ah, bárbaro! Ahí tienes a tu madre. Y Juan se la llevó a su casa y años después ya Cristo había muerto. Encontramos que los Hechos de los Apóstoles dicen que efectivamente así sucedió. Juan se la llevó a su casa y no solamente Juan, sino todos los discípulos de Cristo deben tener en su casa a la Madre del Señor. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? ¿Que no lo dice la Biblia? Que la Biblia no aparece que los apóstoles hayan recibido a la Virgen en la casa. ¿Que no aparece? ¿O que su pastor no se lo haya dicho? ¿Cuánto tenemos ahorita en vivo? 1324, de esos 1324, 24 son protestantes. Ustedes 24 protestantes que me están viendo, dígale a su pastor donde me muestre un capítulo y versículo donde diga que no, que eso es mentira, que los apóstoles no se llevaron a la Virgen María a su casa, como mandó el Señor. A los discípulos de Él, ahí tienes a tu madre. Léalo de nuevo, el 19, 27. Después dijo al discípulo. ¿Escucharon? No escucharon. Otra vez. Después dijo al discípulo. Jesús le dice a su discípulo. ¿Usted es discípulo de Jesús? ¿Sí o no? Bueno, es con usted la cosa. Porque Jesús dijo a su discípulo, o sea, a usted. He ahí tu madre. ¿Cómo sé yo que los protestantes no son verdaderos discípulos de Jesús? Porque tiraron a la basura a la madre. ¿Cómo sé yo que los católicos son los verdaderos y auténticos discípulos de Jesús? Porque todavía tenemos, como en los Hechos de los Apóstoles, tenemos en nuestra casa a la Madre del Señor, tal como Él lo mandó a sus discípulos. Ahí tienes a tu madre. Y el discípulo se va a su casa. Que la Biblia no dice nada. Sí lo dice. Solamente que hay gente que no quiere estudiar la Biblia. Y que no quiere creer en la palabra de Dios. Y que no reconoce que Cristo es el Señor. Y porque Cristo es el Señor, su madre se respeta. Y porque Cristo es el Señor y nos dejó a la Virgen María como madre, yo la recibo en su casa, en mi casa. Pero ¿cuál es el afán de recibir a la Virgen María? Porque el Maestro lo mandó. Ahí tienes a tu madre. Y no recuerdan que un día la madre, la Virgen María, el ejemplo de los cristianos, de los que los evangélicos dicen, oye,
Nosotros los cristianos evangélicos hacemos lo que Jesús dice, no lo que diga la Biblia. Perdón, no lo que diga el cura o el papa. Nosotros hacemos lo que Jesús diga. ¿Y qué dice Jesús? A sus discípulos. Ahí tiene a su madre. Y se la llevó a su casa. ¿Por qué usted no le hace caso a Jesús? Recuerde que Juan capítulo 2, versículo 5 nos da el secreto del verdadero cristiano. ¿Cuál es el secreto del verdadero cristiano? De la vida cristiana. Juan 2:5. Su madre dijo a los que servían: A los que sirven, a los que no sirven para nada, no. A los cristianos que sirven. haced todo lo que os dijere. ¿Qué dijo la Virgen María? Hagan todo lo que Él. ¿Y qué fue lo que dijo en la cruz? Ahí tienes a tu madre. ¿Por qué no lo hacen? Porque no obedecen todo. Obedecen lo que a ellos les da la gana, lo que ellos quieren, lo que le diga el pastor. Porque para un protestante es más importante lo que diga su pastor que lo que diga la Biblia. Porque para un protestante la Biblia no es palabra de Dios. Lo que es palabra de Dios es lo que diga su pastor. Eso sí es palabra de Dios. Porque para un protestante, aunque yo le dé capítulo y versículo y le muestre y ellos lo comprueben en la Biblia Reina Valera, que la estoy leyendo en la Biblia Reina Valera, eso no es palabra de Dios, es invento del cura Toro, que está endiablado. Pero lo que diga el pastor, aun cuando no dé capítulos y versículos, eso sí es palabra de Dios. ¡Qué desgracia más grande! Y la peor desgracia es que cuántos católicos le creen a los evangélicos y han perdido la fe y han rechazado a la Madre del Señor y no la reciben en su casa. Por eso para un cristiano el distintivo mejor para saber si es verdadero discípulo de Cristo es ver si tiene a su o no. Y por eso ustedes verán que lo primero que le obligan a hacer a un católico cuando se mete a protestante es rechazar a la Madre del Señor. Y yo no entiendo cómo católicos que dicen amar a la Virgen María se meten evangélicos y al otro día ya odian a la Virgen María. Yo no lo entiendo. Sumo, resto, multiplico y divido, no me da. ¿Y cuál es el afán de sacar a la Virgen María de ahí? Queridos hermanos, he tratado con la palabra de Dios mostrarles lo que Dios teológicamente nos dice en la Sagrada Escritura para que usted y yo como verdaderos discípulos de Cristo creamos. Si no lo quieren, pregúnteme si me importa. Esto quedó grabado, si usted no lo quiere compartir, pero debería compartirlo. Debería hacer que otras personas conozcan el mensaje. Papá Dios, te damos gracias. Nos ayuda a descubrir que Jesucristo es Dios. Y que la Virgen María que lo dio a luz es la madre de mi Dios y mi Señor. Y que es bendita entre todas las mujeres porque llevó en su vientre al bendito. Gracias. Porque tu Hijo en la cruz nos la dejó como madre. Y gracias porque hay constancia en las Sagradas Escrituras que los primeros cristianos, los discípulos y apóstoles de Cristo, la recibieron en su casa y vivían con ella en su casa. Bendito seas, alabado sea y glorificado seas, porque tu palabra es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero. Y te suplicamos por los protestantes que protestan contra las Sagradas Escrituras, que un día conozcan la verdad, vuelvan a tu iglesia. Hay un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los